pues no solo se está poniendo la cosa bastante turbia, sino que algunos famosos están empezando a temblar con el hecho de que se les vuelvan a filtrar más imágenes y que se les pueda relacionar con las fiestas de Puff Daddy. Ya sabéis, lo estuve diciendo en el último vídeo, por cierto, gracias por la acogida, y de hecho estamos aquí de vuelta porque ustedes mandáis, que hemos estado comentando las últimas novedades que han pasado en los últimos días, y es que después de varias investigaciones, incluso un par de redadas en sus mansiones, Puff Daddy por fin está en la cárcel. Y digo por fin porque aunque esto haga temblar a mucha gente de Hollywood, para otra mucha gente es una tranquilidad, y es que parece ser que este hombre era un peligro. Droga, tráfico de personas, incluso posibles asesinatos rodean la historia de este hombre que tanto poder ha tenido en el mundo de Hollywood y al que parece que tanto directores como productores como actores como un montón de peña súper importante no para de rendirle pleitesía. Tal vez lo que pasa aquí es que el más turbio no era solamente Puff Daddy, sino turbios son todos, y a través de Puff Daddy y el poder que tenía podían de cierta manera saciar sus fantasías más locas, ya como de fiestas, drogas, alcohol, en fin, esas cosas. Al final esto no para de compararse con el tema de Jeffrey Epstein y la famosa isla donde algunos famosos y políticos han viajado, porque prácticamente gente que de cara a la galería y a la sociedad funcionan con unos principios, pero esos principios en lo privado son otros. Hay algunos famosos que vais a ver en este vídeo que os van a decepcionar, porque seguramente sin conocerlos de nada les tenéis cariño por la de años que lleváis viendo películas de ellos, pero la verdad es que ir a una fiesta de este hombre no es poca cosa. ¿Qué pasa, mi chavalería? Bienvenidos un día más al canal. Perdonadme la voz, hoy como veis la tengo flojita, no puedo hacer mucho con ella, y es que de repente pues me he levantado sin cuerdas vocales, me duele la garganta, en fin, estoy malo a cada 2x3 porque mis defensas son una palomita de mantequilla. Pero bueno, igualmente eso no me va a frenar para que os cuente lo que os tengo que contar, y es que llevaba días preparando este vídeo donde vamos a enumerar cuáles son los famosos o las máximas celebridades que han estado en las fiestas de Puff Daddy. Vamos a comenzar directamente, si os parece, por Justin Bieber, que es una de las personas que más se está comentando y más se relaciona con este hombre. Y en este caso, para mí, no sería como tal una decepción. La movida es que este chaval ya de hecho a día de hoy se está empezando a recuperar, pero sí que es verdad que este tipo de relaciones y este tipo de cosas, al igual que ha pasado con otros famosos desde la juventud, le han traumado, le han destrozado la vida, llevándose por delante pues todo lo bonito que pueda tener la infancia, la juventud y todo lo bien que podría haber vivido debido a sus éxitos. Aquí podemos ver a Justin en una de las fiestas de cumpleaños que le organizaba Diddy, donde podemos observar que está, bueno, tomando y usando de todo. Same problem my father had. All this time, all he had, and what he's been, all his cash, market. En este otro podemos verlo un poco mejor, cuando apenas estaba comenzando una de las más populares fiestas de cumpleaños que le hizo Diddy a su hijo. Según TMZ, que ya sabéis que es un medio muy popular que consigue muchas exclusivas de los famosos, Madison Beer, con apenas 16 años, estuvo en esta fiesta, madre mía. So Justin turned 21 and there were a bunch of people at this party. Everybody. The other Justin was even there. Justin Bieber. Justin Bieber. Khloe Kardashian, Mace, French Montana. Es que yo realmente no comprendo algunas cosas que son capaces de obviar los padres y hacer los padres de los chavales con tal de llevar a sus hijos a la cima. They had a 90s party in the hills. There's like a bunch of people and they're all wearing jerseys and some chicks in a sports bra. One girl looks like Missy Elliott. She ain't no dang Missy Elliott. Christian, you need to go get some eyeglasses. O sea, si ya tienen suficiente éxito con lo que hacen en el trabajo, no sé qué necesidad de conseguir estos contactos y tener que sacrificar, digamos, ¿no? Que sus hijos vayan a estas fiestas. Diddy's on the throne. Yeah, okay. I thought that was weird. Diddy's wearing the crown and he's in the throne, but it's his son's 21st birthday. His son is a prince. He's King Diddy. Kendall Jenner was there, Madison Beer was there, which I think is weird because she's like 16. And She's A$AP super Rocky young. was there. Wow. Oh. The party was just crazy. El vídeo que vais a ver ahora tal vez sea el más impactante, y es que si os fijáis, bueno, tampoco hace falta que os fijéis demasiado porque, bueno, salta a la vista, podéis ver como Justin tiene la mirada completamente perdida estando en otra fiesta de cumpleaños que le hizo Diddy. Es que también te digo, o sea, parece ser que el que le organizaba las fiestas de cumpleaños a Justin Bieber siempre era Diddy. Here's your icon alert. It's called He's Bad Boy Now. It's called
Bad boy, bad boy, bad boy. Take my bitch, I'ma break it again. Feds keeping the spot. Hey, stays outside like them Yeezys go dry. Watch a little bitch, you get it back. You hate for a Bugatti, that's why I'm standing off a rock. Aunque este que os voy a poner ahora tampoco es que se quede nada atrás. En un after party, Justin, todavía menor de edad para beber, ya sabéis que en Estados Unidos a partir de los 21, con una botella de agua en la mano para disimular, sin camiseta, pero visiblemente afectado por lo que sea que esté tomando de ese licor que tiene Diddy en la mano. Khloe Kardashian estuvo hace unos cuantos de años en una de estas fiestas, tomó un vuelo exclusivamente para acudir a una de ellas y ha mencionado en alguna ocasión como todos y cada uno de los que estaban participando en esa fiesta a la que ella fue, estaban completamente desnudos y entre ellos menciona a Justin Bieber. So who was with you this weekend? A bunch of my friends. Diddy, Quincy, Justin Bieber, so far French so good. Montana. Do you even know half the people you're naming? No. She didn't go to bed. I haven't been to bed yet. You haven't? I want to be Khloe when I grow up, Court. I got on a plane at 5:30 a.m. Go to this party. I think half the people there were butt naked. You would have loved it. Este vídeo que os voy a poner a continuación pertenece al after party que Diddy le preparó a Rihanna después de una entrega de premios y en él podemos ver una vez más a Justin, en esta ocasión acompañado de Tyga y una vez más, pues, ¿qué os digo? Su equilibrio brilla por su ausencia, vamos a llamarlo así. No sé si habéis notado que aquí abajo hay un señor que le huele el pelo a una chica, seguramente no más de 25 años. Pues se trata de Leonardo DiCaprio, ¿vale? También vamos a hablar de él ahora más adelante en este vídeo, pero para que veáis, ¿no? No sé, a lo mejor la chica tenía un buen champú, yo qué sé. El propio Diddy ha afirmado en alguna ocasión que lo primero que hace cuando organiza una fiesta es invitar a Leonardo DiCaprio. Esta tal vez sí sea una decepción a día de hoy sabiendo que es lo que ocurría en esa fiesta. Aunque bueno, ya hay mucha gente que piensa que Leonardo DiCaprio es un poco rarito, ¿no? Vamos a llamarlo así. Por el hecho de que deje a todas sus novias cuando cumplen 25 años y vuelve a empezar con otra más joven, ¿no? Y está ese tiempo con ella. And I'm sure that's probably not public information yet, but who's the person that's number one on that invitation list? Leonardo DiCaprio. And I can get on that list, Yes, right? without a doubt, you are invited. That is so generous of you. Cheers to that. See you at the white party. Esta es una fiesta que la llaman White Parties. Hemos hablado de ella en otros vídeos anteriores, ¿vale? Os recomiendo que veáis la lista de reproducción que tenemos sobre el caso de Diddy para no perderos detalles. De hecho, muchos en los últimos días estáis visitando esa lista y todos los vídeos que hicimos allí. Esta en concreto pertenece a un after en Coachella, donde podemos ver a DiCaprio peleándose con un tipo. Es otro invitado a la misma fiesta, mucho más grande que él, y el otro tipo termina dándole una paliza. Leo DiCaprio getting arrested by this guy. Let's go from the other way, huh? Get up, man. Why doesn't he get up? Let him up. Can I tell?
see a lot. Yeah, I don't see them. Why not? There it is. Get your ass up with your hat. Y es que no cabe ninguna duda que las fiestas que organizaba Didi eran salvajes, y eso que tan solo hemos conseguido ver algunos vídeos que se van filtrando y cosas por el estilo, que seguramente no pertenezcan a lo más profundo de esas fiestas. Can the headphones go loud? Kanye West! That's like King Cole. DJ Khaled! Can a young nigga get money anymore? Tell Peter my mint is dragging on the floor. Can I have a bad bitch without no flaws? Come to me, dinner with Anna Winter. Bro, you motherfuckers, it was more than the music in the projects one day. The project one way, we done heard all that loud ass. Hey, yo, I want to thank everybody for coming out tonight. Thank you for being respectful at the house. You know what I'm saying? I know there's a lot of positive energy, a lot of good people I met, a lot of new people I met. LeBron James, el ídolo del Showcase. Pregúntale a LeBron James, igual te pega un tortazo. La leyenda de la NBA norteamericana ha llegado a celebrar afirmando que no hay ninguna fiesta como las de Didi, cosa de la que ahora no nos cabe ninguna duda. Hey, everybody know ain't no party like a Diddy party, so yeah, that's what's up. Tenemos esta fotografía de LeBron en una fiesta de Didi, aparte de algunas imágenes durante varios años en las que podemos afirmar que sí, ha estado ahí también. Vamos, de hecho, sin ningún tipo de duda, podemos afirmar que sí, que las ha disfrutado durante mucho tiempo, de hecho. Y ahora, para mí, el que seguramente para muchos de los que estáis viendo este vídeo, hacerme saber en la caja de comentarios, ¿vale? Va a ser una de las mayores decepciones. Bruce Willis. Por desgracia, ya sabéis que Bruce Willis perdió la memoria por una enfermedad, pero se habla en algunos medios como el New York Post que en el año 2003, que bueno, a lo mejor no era algo súper habitual y no era de los principales participantes en esta fiesta, pero sí que es verdad que en el año 2003 tuvo su propia fiesta particular de cumpleaños que Didi le organizó. A mí es que lo de que Didi organice fiestas de cumpleaños me parece una fantasía. Aquí en España se contratan a personas disfrazadas de Mickey Mouse, de Buzz Lightyear, payasos incluso, ¿no? Pero allí se ve por lo visto en Hollywood que lo que se estila es contratar a este organizador de eventos llamado Pat Daddy. Lo que se dice de esta fiesta es que Didi encargó en esta ocasión algo especial, y es que todas las chicas tenían que acudir en topless. ¿Vale? ¿Y lo malo? Y las que no querían y las que no fueron en topless, pues la expulsaron de la fiesta. De hecho, Bruce Willis pues terminó tirándose a la piscina con ellas en una fiesta que duró hasta las 8 de la mañana. Cuando el invitado de honor Willis llegó a la fiesta en la propiedad del rapero en East Hampton, Long Island, a las 3 a.m., Combs supuestamente ordenó a todas las mujeres de la casa que fueran en topless como un obsequio para la estrella de The Heart, y a todas las que se negaron a desnudarse se les dijo que se fueran. Willis, de 48 años, luego saltó a la piscina y retosó con las mujeres, según el New York Post. De Jonah Hill, os voy a decir la verdad, no me sorprende que esté involucrado en esto. Ya hemos visto en varios vídeos, en varias series de hecho del canal, en la serie que hicimos sobre Nickelodeon y los chavales que trabajaron allí y que fueron abusados presuntamente. Este hombre también tenía su propia funa. Jonah Hill va de funa en funa. Alexa Nicolás ya lo acusó de en un arrebato haberla agarrado con fuerza y haberla besado obligatoriamente. Este para mí personalmente sí me decepciona. Lo considero junto a Will uno de los mejores, si no el mejor actor de Hollywood, respetado por todos. Os estoy hablando de Denzel Washington. Es un actor que me encanta, seguramente a ustedes también. Pero eso sí, por lo menos, aunque hay constancia de que sí que ha acudido a algunas de estas fiestas, él no lo ha negado tampoco. De hecho, lo que ha mencionado ha sido que en las fiestas de Didi hay que irse media hora antes de que llegue el diablo. How you doing, Denzel? How you doing tonight, man? Looking good, Denzel. Looking good. Looking good, man. Looking good, Denzel. Now I gotta use the security trick on you guys. Y yo esto, pues quieras que no sé si es consuelo de tonto, pero me hace pensar que él cuando las cosas se ponen feas, a pesar de que acuda a la fiesta por el tema contactos, está en la onda o lo que sea, se quita en medio cuando no le gusta el ambiente.
Flag it up, flag it up. No, tell him come up. Come on. Y es que a estas fiestas de Puff Daddy lo mismo acudían 1500 personas tranquilamente y Diddy se podía dejar pues unos 3 millones de dólares en cada fiesta tranquilamente, o más. What's up? How y'all doing out there? Houston, Phoenix, New York in the house. Ain't never coming down, bitch, you ain't no Barbie. Number 2, superstars, hurry up, I'm starving. Gnarly, radical, on the block I'm magical. See me at your college campus, baggy full of Adderalls. Call me if you need a fix, call me if you need a... Completamente lamentable y decepcionante es el que os voy a mencionar ahora, Ashton Kutcher, que lo estuvimos mencionando en la serie de Jeffrey Epstein y su lista, porque precisamente fue uno de los que se ha visto perjudicados en su carrera por denunciar que había visto cosas que no debería haber visto nunca. Pues resulta ser que uno de los pocos que creíamos que se iba a salvar o que era de los buenos de estas mafias de Hollywood y todo lo turbio que hay entre bambalinas, en esa como otra realidad, ¿no? O sea, no sé si lo veis igual, pero se ve como si fuera otro multiverso alternativo que está despegado del planeta real, de la vida real. Y no, lamentablemente sí que ha visto cosas, pero porque también ha acudido, por ejemplo, a este tipo de fiestas. I'm from Cali, on the beach, man. Venice Beach. Venice Beach. That's a printer. Give a shout out. The Dirty South is in here. Midwest is in the building. I got you in a minute. I got you. Oh, yo, there's Rev Run right there. Yeah. Don't get the after party that got in the dog. Uh-oh. Ashton is on the swing. Oh, shit. On the swing. He's on the swing. Need you to shake your little ass. Young ladies, throw your hands in the air. Black guys, throw your hands in the air. All these dudes say. Mucha gente está recordando a quién ha sido el único que se ha salvado y no ha aparecido su nombre nunca, ni relacionado con esta gente, ni con el caso de Epstein. Sí, el dios, Keanu Reeves. También os digo, y esto lo añado de mi propia cosecha, tampoco creo que absolutamente todas las personas que han sido invitadas a la fiesta o han acudido a alguna de ellas en alguna ocasión a bailar sean pedófilos, maltratadores, abusadores, ni nada por el estilo. Me da la ligera impresión por lo que estamos viendo aquí y en vídeos anteriores, no sé si vais a estar de acuerdo. Ya os digo, esto es de mi cosecha, ¿eh? Esto es opinión mía, de que en esas fiestas evidentemente había como una parte que era la recepción y luego otra parte que era, bueno, pues una fiesta más sana, el bailoteo, la música, locura pero en plan bien, y luego a lo mejor a los finales de esa fiesta o en otras zonas de esa fiesta, ¿no? Como que había una parte más turbia y ahí ya se metía y se involucraba quien quería y quien no. Se me hace demasiado fuerte pensar que absolutamente cualquier persona que haya acudido alguna vez a alguna fiesta, ya sea gente de la política, de la realeza, famosísimos, todos, absolutamente todos, sean malas personas. De hecho, Roman Pierce, al que todos conoceréis por películas como A Todo Gas, admitió hace poco haber estado en estas fiestas, pero nunca entrar en la otra sección donde supuestamente estaba lo más turbio. Did you ever go to a Diddy party? Yes. And what was it like? A Diddy party? Is it like what they have in the media or off the hook? Off the hook. And whenever they went into the quote unquote alleged other section, yeah. I was never there. You were gone. That's like, I think in general, getting away from Diddy, God bless him and whatever else he's dealing with. I don't beat people while they're down. That's just not who I am character-wise. No one can erase his legacy. Bad Boy Records and Faith Evans and Biggie and Craig Mack and 112 and Total, what all that other is going on, or allegedly, but you know, legacy is legacy, man. You know, surviving Neverland, did that stop you from listening to Michael Jackson after the documentary came out? I don't know. Que también digo, si sabías lo que pasaba, bueno, si todos lo sabían, ¿por qué coño no se atrevía nadie a denunciar esto? Celebration of excellence. This is a celebration, this is a victory
celebration of Barack Obama. Hey, each and every night, here will be a time. Give me what your hand. Here, baby, what you know, y'all? So that's my skin. Oh, y'all come down here. With the time you can do it. Give me some time. That's right. This is a birthday party. You know this is Os voy a contar una cosa que os va a dejar el culo rotísimo, y es que la invitación a estas fiestas no era un flyer ni nada por el estilo, no eran llamadas de teléfono tampoco, ni nada así. Diddy le enviaba a todos los invitados de sus fiestas unas cintas de vídeo VHS con una grabación, evidentemente que preparaba en un estudio o lo que sea, con famosos de la talla de Oprah, Will Smith, Ben Stiller, Tommy Hilfiger, gente de lo más top invitándote a la fiesta. O sea, imagínate el poderío, ¿no? De mandarle a cada invitado una cinta de vídeo donde has contratado a toda esta gente para que haga ese clip. You're cordially invited to celebrate the birth of Sean Puffy Cole. Puffy. P. Diddy. P. Diddy? P. Diddy. I thought his name was Puff Daddy. Puff. P.D. P. Daddy. Diddy. Puffy Daddy. P. Diddy. You are cordially invited to celebrate the birth of P. Diddy. Sean P. Diddy. Puff Pastry Cone. Puff the Magic Dragon. Puff Daddy. Puffy. I call Puffy Sean John. Got a lot of names, huh? Let's get some more names. H.R. Puff and stuff. Sean P. Puff. Puffy Queen. Bad boy. You can call him birthday boy and it's like, Sean John Puffy Combs. Sean Puffy Combs. Yo, Puff Daddy Combs. My man, Puffy. Big boy. The legendary Puff Daddy. P. Diddy. Yes. Puff Daddy. Cheese Puff. That's the one you need to use. Puff Daddy. My dad. Hi, you guys. How you doing? On November 4th, you are cordially invited to the birth of Puff Daddy. Yay! It's destined to be the most unbelievable, Spectacular, incredible, unbelievable, and expensive events of all time. Diddy desde principios de los años 90 se convirtió en el anfitrión de las fiestas de los famosos en todo el mundo. En su cumpleaños, después de algún evento importante, como por ejemplo los Oscars o los Grammy, siempre era el que organizaba las fiestas o los after party, donde ocurrían cosas que no dejaban indiferente a nadie. Tonight, for my guests, I have planned a feast, a sumptuous feast. Favorite place in the world? I bet it'll be hot. Obviously, Diddy's in it. La mayoría de las fiestas eran temáticas, algunas eran muy exclusivas y otras con muchos invitados, más de 1000 incluso. Y había zonas donde, bueno, los que entraban allí asumían que no había límite ninguno. You know, doing what I do best. Oh, shit! Oh, did the camera catch that? Got the camera! Got the camera! Puff came up and started dancing and started saying "Last Train to Paris." It was definitely cool. We turned it into a movement. Aquí tenemos a Paris Hilton, Lenny Kravitz, Glenn Stefani. Aquí una fiesta de uno de los primeros cumpleaños de Puff Daddy en 1995. Fijaros la fiesta, ¿eh? Esta otra imagen es de una de las primeras fiestas blancas, las White Party, que tanto mencionamos, 1999. Por aquí tenemos a Ben Stiller, Chris Rock, Adam Sandler,
en el año 2000. Es lo que os digo, ¿veis? Toda la gente seguramente, aunque sí que creo que no podemos negar que todos eran conocedores de que detrás de estas fiestas había cosas que no estaban bien y todos se lo callaron para no perjudicarles y que les vetaran y esas cosas. Mira, el abusador este, Harvey Weinstein. Y bueno, esto lo estuvimos hablando hace poco, ¿no? De hecho, en el vídeo anterior, ¿no? Que con esto de que se están filtrando nuevas fotografías de las fiestas, se habían encontrado fotografías donde estaba Jennifer López. Que ya os estuve comentando en el vídeo anterior que se dice que anda temblando por si se remueve y salen cosas nuevas de aquel episodio del tiroteo en una discoteca, en un pub, donde ella guardó el arma en su bolso. Que son aquellas fotografías, ¿no? Que dieron la vuelta al mundo de Jennifer López detenida. Diana Ross, los príncipes William y Harry. Madre mía, el Harry, ¿eh? O sea, el Harry va coloradito, con las mejillas coloraditas, con la camisa aquí desabrochada. María Carey, Donatella Versailles y Elizabeth Hurley. Heidi Klum, Snoop Dogg, Jay-Z, Nelly Furtado, Zendaya, o sea, en plan... Oprah, que ya la hemos visto también grabando el vídeo de invitación, ¿no? Drake, Burna Boy... Las Kardashian, evidentemente, no podían faltar. Hey, kiddo. What are you doing? Just having a little drink before my car picks me up. Where are you going? I'm gonna go to join Diddy. He's doing that. Rick Ross is doing a little concert this afternoon. Really? Your boobs, honestly, they get bigger. No, I just lifted this bra up. It's like night and day. I need to have my boobs sitting up at this. Yeah, you do. Level at all times. They were like down to here. That's life-changing. Life-changing, but it gives me back fat. Gotta pick or choose your battles. That's what I learned in my life. So why do you care to go to this? Because I was invited and I think it would be fun. When are you gonna act your own age? It's like rap crew, like Rick Ross and Diddy. Do you think this is like your crowd? I know a thing or two about rap music. Who is the boss? Me? No. Este no es Ibai, ¿vale? Este no es Ibai. Es DJ Khaled. Escucha, la mismísima Taylor Swift, Kanye West, Megan Fox, Pink, en fin, todo tipo de celebridades, ¿no? Y en definitiva, como os he dicho antes, ¿vale? Que sí que os lo he dicho como opinión mía y parte de mi cosecha, pero creo que mucha gente vaya a estar de acuerdo. Yo creo que aquí realmente lo que había era mucha gente, por no decir toda la élite o casi toda la élite, acudían a estas fiestas. Muchos o todos, seguramente todos, sabían qué cosas pasaban en esas fiestas, en algunas partes más íntimas de la fiesta, a la que accedías o no accedías si no querías, pero todos participaban en estas fiestas. Algunos sí participaban en la parte turbia, otros no. Pero lo que sí que tengo claro que pasaba aquí, como pasa muchas veces en mucha élite, que las cosas no se han denunciado y se han quedado calladitos para que no se le cerrasen puertas por gente poderosa. No, o sea, imagínate, denuncias a Pat Daddy y se te cae el pelo, te quitan películas, te quitan producciones, te quitan cualquier cosa, ¿no? De trabajo. Y seguramente a muchos de los que estáis aquí viendo que acudían a estas fiestas, acudían para estar subidos en esa rueda, ¿no? Hay que estar ahí, ¿no? Están todos, pero realmente seguramente de puertas para adentro en su casa, pues no les parecería bien, como es lógico, muchas de las cosas que pasaban allí. Y luego están los que participaban directamente, no solamente en la fiesta, sino en la parte turbia, porque esto, que además estaba tapado, les venía muy bien. See, I don't think they understand. This is not one of the regular Grammy parties. I don't know if any of y'all ever been to an after hours. This is what after hours is about. Everybody report to the dance floor. Everybody report to the dance floor. Everybody report to the dance floor. Who gets on? The black man has arrived, motherfuckers. That's what it is.
Y bueno, familia, decidme ustedes qué pensáis. Ya sabéis que estaremos aquí al pie del cañón, esperando cualquier novedad que salga, sea ahora, dentro de un año, dentro de 2. Suscribiros, activad la campanita. Espero que también disfrutéis de los otros contenidos que subimos al canal. Dejadme un like, compartir y todas esas cosas, ¿vale? Un beso enorme y chao, chao.